menos casi debemos ir empezando. En primeiro lugar, en fin... Moi ben, pois bons días, non? Eu, en primeiro lugar, quería agradecer á Universidade de Vigo a invitación para poder estar aquí con vostedes, en especial a Pedro. Sempre non he doado ir dende Canarias aquí a Galicia a desenvolver algunha actividade académica. Lóxicamente, a miña orixe galega fai que acepte encantadísimo e moi agradecido calquer invitación de calquera universidade galega, sexa a Coruña, Santiago ou Vigo. O que ocorre que eu as miñas estancias en Galicia son habitualmente no verán. Estar no inverno non é habitual en min, estáme a afectar en estes 2 días que levo aquí en Galicia na miña garganta. Bueno, intentarei desenvolver isto o mellor posible. A vez, vanme a permitir que no que é o desenvolvemento dos contidos da conferencia vou non facer en castelán simplemente porque me é máis doado e demais. Bueno, me invitaron a hablarles de las nuevas tecnologías de la información y comunicación. Fundamentalmente, hablar de nuevas tecnologías es hablar de Internet y especialmente en su utilización en la docencia, en la enseñanza universitaria. Supongo que lo habrán hecho desde el vicerrectorado, porque llevo ya al menos una década. Yo recuerdo que mi primera página web que elaboré fue en el año 97, lo tengo muy grabado, porque recuerdo que había un congreso de nuevas tecnologías en la educación y hasta el día anterior allí intentando pelearme con el HTML, con el front page, etcétera, para poder llegar al congreso y decir, esta es mi dirección. Y fue en el año 97, eso lo tengo muy grabado. Bueno, y en estos 10 años en la vida de una persona son muchos, en una universidad 10 años no son nada, pero en nuestra sociedad, curiosamente, es el tránsito entre el siglo XX y el siglo XXI. Y por, no sé, de este cambio de dígitos del 1900 y pico al 2000 y algo, estos 10 años ha cambiado sustantivamente el conjunto de la sociedad, nuestra vida cotidiana, y entre ellos, y quizás para mí, en estos momentos es el argumento más poderoso para tener que incorporar Internet a nuestra docencia, es que nuestros estudiantes, nuestra materia prima con la que trabajamos, están modificando y transformando, pero de una forma muy radical, lo que son sus formas de ocio, sus formas de comunicación, su cultura en definitiva, que está pasando de ser de libros de texto y televisión a ser fundamentalmente una cultura que pudiéramos denominar digital. Y ya no digo nuestros estudiantes que tienen ahora 20 años, sino los que vienen detrás, ¿no? Los que tienen en estos momentos 10, 11, 12, 13 años. Para ellos las nuevas tecnologías no es algo extraordinario, sino que nacen y se han amamantado culturalmente con ordenados, ¿no? Y los datos de encuestas, informes, así lo atestiguan, ¿no? Entonces, si nuestro alumnado, si la materia prima con la que tenemos que trabajar está ya integrado como algo habitual las llamadas nuevas tecnologías, Internet, las computadoras, inevitablemente nosotros como docentes tendremos que integrar ese tipo de tecnologías en nuestras prácticas. Y si me lo permiten, antes de empezar, quisiera, y hablar desde el siglo XXI, quisiera hablarles del siglo XVI, volver la vista 500 años atrás. Si ven la imagen, supongo que reconocerán esa aula. No sé si se aprecia, si visitan la Universidad de Salamanca, una de las universidades españolas de referencia a nivel histórico, y pueden ver el aula museo y podrán contemplar, y yo se lo aconsejo que lo hagan, lo que es el aula llamada de Fray Luis de León. No sé si la conocen, la han visitado, esa es una fotografía de aquella aula. Está prácticamente intacta, tal como Fray Luis enseñaba y pronunció aquellas famosas palabras después de volver a la universidad como decíamos ayer, ¿no? Lo que quiero llamarles la atención es que se fijen en la escenografía, en la arquitectura, en el modo en que está planteada la forma de ubicarse, de situarse estudiantes y profesor, ¿no? Hay unos pupitres, o sea, unos bancos, en ese caso de madera, y al fondo una especie de púlpito, la cátedra, donde Fray Luis se subía y les hablaba a los estudiantes. Les voy a mostrar ahora otra fotografía. Esta fotografía la tomé yo hace muy poco, es mi aula. Es el aula con la que yo trabajo en la Universidad de La Laguna. ¿Hay muchas diferencias entre una y otra?
pues como no sea la formica en vez de la madera, el pizarrón es la pizarra, pero en el fondo, si se fijan, la arquitectura, como digo, la escenografía, la forma de distribuir a los estudiantes y al profesor es prácticamente la misma. Es decir, han pasado 500 años y seguimos con el mismo método didáctico. En el siglo XVI, en la época de Fray Luis, el profesor, no había profesoras, evidentemente, el profesor se subía al púlpito, a la cátedra, y dictaba la lección, o sea, ni siquiera la explicaba. Era puro dictado que los alumnos copiaban, era la lectio, ¿no? Que los alumnos copiaban en su especie de cuadernos, que era el cartapacio. Hoy, 500 años después, en líneas generales, seguimos prácticamente con el mismo método. En vez de dictar la lectio, hacemos el dictado de apuntes. Y los estudiantes, en vez del cartapacios, utilizan el folio y el bolígrafo. Este método, yo no voy ahora a explicarles en qué consiste, porque supongo que como estudiantes lo disfrutaron, lo gozaron, y como profesores no sé si lo reproducen, pero bueno, magistral simplemente voy dando clases, ¿no? Es aprender a través de la memorización de lo que están los apuntes, la comunicación que hay entre profesor y alumnos durante el proceso de clase es muy poca, el único que se comunica es el profesor. Ahora mismo estoy haciendo una clase magistral, lógicamente es una comunicación unidireccional. El trabajo del alumnado es fundamentalmente de tipo individual y poco trabajo en equipo, poca colaboración entre los propios estudiantes. La evaluación es a través de un instrumento muy claro que se llama examen final, y cualquier tipo de evaluación del aprendizaje, el elemento clave es ese examen final. Y el aula tradicional, las 4 paredes de las facultades, es prácticamente el único espacio donde desarrollar actividades de aprendizaje. No voy a insistir, ya conocemos todos de qué va eso, ¿no? Lo que quiero plantear es que, a pesar de que haya empezado hablándoles del siglo XVI, hay que mirar hacia el siglo XXI. Y esto ya, esta transparencia podría ser el motivo, y supongo que a lo mejor es el motivo de alguna de las conferencias, ¿no? Es decir, bueno, está claro que nuestra sociedad, no solo la gallega, no solo la española, no solo la europea, sino a nivel global, todas las sociedades occidentales y de los países avanzados, su sistema de educación superior, sus universidades, se encuentran en un periodo donde se tienen que replantear y recuestionar qué función social tienen, cuáles deben ser las metas educativas de las mismas, su metodología, igual que ocurre en casi todos los sectores